Lo que hemos visto durante la semana que pasó, la primera parte del Salmo, nos habíamos quedado en algunas situaciones muy claras, donde se nos muestra de cómo los salmos nos ayudan para el tiempo del fin. De que los salmos no es un libro realmente de poesía, sino que es un libro donde encontramos consuelo, protección, fortaleza, pero que también esto va mucho más allá de eso. Un libro donde también encontramos mucha profecía y todo esto está revelando el plan de salvación, donde encontramos la justicia de Dios, el perdón de los pecados, el juicio de Dios, la muerte del Mesías, los salmos, las profecías mesiánicas. Ahora, ¿cómo los salmos tienen elementos fundamentales para poder entender la profecía? Eso es lo que habíamos repasado la semana que pasó, es lo que nos deja la semana que pasó. ¿Cómo eso tiene que ayudarnos para poder enfrentar el tiempo del fin? Las dificultades que vamos a tener en el tiempo del fin. Habíamos visto algunos puntos importantes, ¿no? Cómo el salmo se está estructurado, cómo los salmos sirven como base profética, la relevancia de los salmos en el tiempo del fin. Habíamos visto ahí algunos capítulos. Empezábamos con el libro de Salmos diciendo, bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, que aquel quien la ley de Dios es siempre o va a ser siempre su delicia, tanto de día y de noche. Y que todo aquel quien se acerca realmente al Señor Dios será como un árbol plantado junto a una corriente de agua y que dará fruto, dice, ¿no? En su tiempo. Luego entramos al capítulo 2, donde el Señor dice, yo soy tu Dios, yo te engendré, tú eres mi hijo, pídeme por herencia a las naciones, yo soy el creador, soy el rey del universo. Luego íbamos avanzando y entrábamos al Salmo 5, donde nos daba la tónica, la receta de cómo podemos nosotros llegar realmente a conseguir la victoria. De ahí en las palabras del salmista dice, Señor, escucha mi gemir, considera mis palabras, atiende a mi clamor, porque solamente dice a ti oré. Encontramos a Dios buscando adoración. Y seguíamos toda la trayectoria. Ahora, en esta semana vamos a ver el papel fundamental de los salmos y cómo esto realmente va concierniendo, va enmarcando, va engranando con todo lo que es la profecía bíblica. Decíamos la semana pasada de que los salmos es un pequeño o es un pequeño Daniel, Apocalipsis en el tiempo del Antiguo Testamento. También veremos en esta semana de cómo los salmos serán una gran bendición para el tiempo del fin y cómo realmente vamos a poder dar sustento a nuestras emociones en medio de la crisis que ha de venir. Porque se habla, se dice que habrá un tiempo de angustia cual nunca hubo. Ahora, ¿cómo esto va a afectar nuestras emociones? ¿Cómo esto hoy, cuando vamos a leer el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, cuando vamos a querer entender, cómo muchas veces está afectando nuestras emociones? Y que muchas veces, como nuestras emociones están muy débiles, entonces nos da miedo leer esto.
mejor queremos salir de eso, no queremos escuchar porque emocionalmente nos está afectando. Entonces creo que por ahí podemos nosotros encontrar una de las respuestas por qué hoy en día hay tanto miedo, hay tanto temor al libro de los Salmos, o a la profecía, perdón, a la profecía, porque emocionalmente no estamos bien. Necesitamos entonces pasar por una consulta, por una cita psicológica. Y vaya que en la Biblia sí lo hay. Entonces, para eso tenemos el libro de los Salmos. Ya pasado en dos partes, ya pasamos la primera parte. Ahora entramos a la segunda parte, a la segunda fase, donde ya, pues, por cierto, es un poquito más duro. La prueba aquí, el consejo aquí es un poquito más fuerte. El trabajo que se nos pide hacer aquí es un poquito más fuerte. La dosis está un poquito más cargada. Pero para eso ya hemos pasado un primer proceso, donde se nos dio la dosis en bajas medidas. Ahora vamos ya a una dosis más alta, porque realmente necesitamos matar la enfermedad, necesitamos matar el virus del miedo, del temor, que por miedo y por temor muchas veces nos está costando a nosotros poder tener realmente una adoración como Dios lo quiere, de verdad, una adoración verdadera. Y vaya que en esta semana vamos a entrar a esos puntos fundamentales. Entonces, bienvenidos a En los Salmos, segunda parte. ¿Cuál es el versículo de memoria para esta semana? Dios, alábenle los pueblos, todos los pueblos te alaben. Salmo 67, 3 y 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Un juicio justo está hablando aquí. Alégrense, estén felices, pero no en medio del dolor, no en medio de las circunstancias. Aquí este mensaje ya está hablando para aquellos que han salido de aquella gran tribulación. Interesante, porque dice, gócense las naciones porque juzgarás a los pueblos con equidad para el pueblo fiel. Entonces vamos a seguir con toda la temática del plan de salvación descrita en el libro de los Salmos. El salmista deja muy en claro en este texto que Dios siempre ha tenido, va a tener y va a seguir teniendo el control de este mundo. En medio de todo el desorden que hemos generado, que nuestras generaciones han generado, que nosotros muchas veces estamos generando, pero a que pesar de todo el desorden que hay, Cristo, finalmente, Él vendrá un día a darle solución a todo este desorden. Él un día colocará orden, juzgarás, dice, colocará orden. Ahora, ¿por qué es tan importante enfocarnos en este tema? Mira lo que dice Daniel 1:2. Estamos en la parte introductoria, ¿no? Mira lo que dice Daniel 1:2. Dice Daniel 1:2, perdón, 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? Es Jesús, es Cristo. ¿Cuándo se va a levantar? Seguimos leyendo. Y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, ¿cuándo se va a levantar Cristo? Cuando nosotros estemos pasando el tiempo de angustia, cual nunca hubo. ¿Qué esperanza tengo? Ahí están los salmos.
Entonces, importante poder nosotros hoy en día aprender los salmos porque ellos nos van a mostrar, nos van a dar la fortaleza para este momento difícil. Entonces en aquel tiempo será libertado tu pueblo y a todos aquellos quienes se hallen escritos en el libro de la vida, en el libro del cielo. Solamente para aquellos el gran príncipe se va a levantar. Y dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y el otro grupo para vergüenza y confusión perpetua. En otras palabras, para muerte eterna. En otras palabras, para ir al fuego, al lago de fuego y azufre, que está preparado para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que decidieron seguirle, para aquellos que no quisieron obedecer. Solo que esperemos que en ese grupito no vayamos a estar nosotros. De eso hay que cuidarnos ahora, de eso hay que preocuparnos ahora. Entonces, aquí hay dos cosas que vienen. Viene un tiempo terrible, viene un tiempo horroroso, viene un tiempo realmente de angustia, de dolor, de muerte, de llanto. Nosotros vamos a seguir estando aquí en la tierra para poder hacer nosotros el tiempo de angustia. ¿Por qué? Entonces aquí va a aparecer Miguel, el gran príncipe, el quien se va a levantar a defender a su pueblo fiel. Y nosotros sabemos muy bien de que este tiempo de angustia es la segunda venida de Cristo. Es donde Miguel se levantará para defender a su pueblo, para liberarlo y para llevarlo a, al cielo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13 hay una pregunta. Hay una pregunta. Aquí está hablando del tiempo del fin. Por eso que Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo, está hablando del tiempo del fin, serán despertados. Entonces, nos deja claro que este tiempo de angustia que está hablando Daniel está refiriéndose a el fin de este mundo. No está hablando de otro tiempo del fin, otro tiempo que hubo de repente persecución, no, está hablando del tiempo del fin, porque dice Daniel 2, y muchos de los que duermen en el polvo, ¿cuándo hubo resurrección o cuándo va a haber resurrección? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Estamos? Es cierto que en la historia ha habido ya muchos tiempos de persecución, como los 1260 años, la Edad Media. Pero aquí está hablando del tiempo del fin, porque ahí no hubo resurrección. Hoy recién va a haber resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, ¿cómo afirmamos esto? Apocalipsis capítulo 7, versículo 13, 14 lo está afirmando. Nos damos cuenta que la Biblia sola se va respondiendo y no entramos en confusiones. ¿Qué dice Apocalipsis 7, 13? Entonces uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde y de dónde han venido? Entonces dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre o con la sangre del cordero. Entonces nos queda claro
que estamos hablando aquí del tiempo del fin, de la segunda venida de Cristo. Entonces, esto nos afirma de que la iglesia tendrá que pasar por un proceso de una gran tribulación, el gran zarandeo, una tribulación que nunca hubo. Entonces, para ello Dios nos ha dejado mucha esperanza que está de manera muy especial plasmada en el libro de los Salmos. Y para eso el Señor Dios reveló a su siervo, a David y todos los escritores de los Salmos, para que nos dejaran esa esperanza. Y otros pasajes más bíblicos para que nos dejaran esperanza, para poder echar mano de aquella esperanza, para poder fortalecernos en esa esperanza. Tal vez ya lo leyó el Salmo, de repente ya lo leyó 2, 3, 4, 5, 10 veces, de repente ya es la 11ª vez que lo va a leer, pero mientras más lo leamos, mientras más veces lo leamos, vamos a poder seguir almacenando, vamos a poder seguir llenando nuestras arcas de aquella promesa que encontramos en el libro de los Salmos. Entonces no nos cansemos, no digamos ya lo sé, ya lo escuché, ya lo oí, ese sermón ya lo sé, ese mensaje ya lo sé, esa lección ya lo sé, para mí es pan comido. Porque a medida que nosotros vamos y vamos leyendo, recordemos que la Biblia es un tesoro que está escondido, siempre vamos a encontrar un mensaje nuevo. Y en ese mensaje nuevo va a haber una nueva enseñanza, va a haber un nuevo descubrimiento. Entonces todo eso yo lo voy almacenando, voy llenando a mi arca, voy llenando a mi arca. No importa que aquí, no importa si podemos de repente, puedo usar una frase eh, fuera de contexto, de repente, si podemos de repente convertirnos en glotones, pero que seamos glotones espirituales. Aquí yo creo que sí puede valer esta frase, ¿no? Que almacenemos y almacenemos y almacenemos y echemos mano de todo lo que podemos para llenar nuestra arca. Porque, ¿recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Y voy a seguir con esa frase. Hubieron 5 vírgenes que eran glotonas, ¿sí? Almacenaron y llenaron y llenaron y llenaron y llenaron aceite. Espíritu Santo, se llenaron de palabra. En un momento flaquearon, pero como tenían almacén lleno, como tenían recursos, entonces echaron mano de sus recursos, echaron manos de aquella glotonería espiritual que habían tenido. Pero que hubieron 5 que no, no, yo no, ya lo sé, ya lo estudié, ya es suficiente, ya lo escuché, ya ese sermón ya me está aburriendo. Ya me cansé de eso, lo mismo, la misma repetición. Sí, ya lo sabemos, ¿para qué otra vez? Voy a dormir un poquito más, ¿no? Esta semana voy a darme vacaciones, ¿no? Finalmente, como no tuvieron esa ansiedad espiritual, como no tuvieron ese deseo de querer ser, estamos usando la frase glotones espirituales, entonces se quedaron sin recursos. Y cuando vino el problema, cuando vino la tribulación, cuando tuvieron que pestañear, entonces no tuvieron de qué echar mano. Es una referencia que tuvieron que salir a buscar aceite, salir a tocar. Es algo referencial. No tenían recursos, no había de dónde echar mano. Y mis queridas hermanas, hermanos, la fe no se puede traspasar. Yo no le puedo compartir mi fe a otra persona. Yo no le puedo dar fe a nadie. Ese es para mí, ese es lo que yo almacené para mí, mi experiencia mía propia día a día. No podemos seguir viviendo anclados en los que nos pasó hace 20 años atrás
o 5 años. No podemos vivir anclados en eso. La fe es diaria, nuestra experiencia con Dios es diaria. Todos los días tenemos una experiencia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cada vez que nos vayamos a contar un testimonio, contemos testimonios vivos, olvidémonos de lo que ya pasó. Tal vez podemos tomarlo como referencia, ¿no? Pero no le damos, hay gente que le sigue dando y dando y dando y resaltando lo que le pasó hace un año atrás, o lo que le pasó cuando se bautizó, y le sigue dando, y todas las veces que usted escucha testimonio, sigue mencionando lo mismo. Que el año pasado, que cuando me bauticé, que cuando tenía 20 años, hoy tiene 40 años ya. Necesitamos vivencias del día al día, necesitamos vivencias que lo que nos pasa a cada día, a cada momento de nuestra vida. Necesitamos las vivencias semanales. ¿Cómo me ayudó? ¿Cómo me ayudó la lección de la semana que pasó? ¿Qué lección realmente yo he sacado de la primera fase de los Salmos? Ahora, eso yo le he llevado a aplicar a mi vida espiritual y cómo eso realmente me está ayudando. Estamos entrando en una siguiente experiencia. Ahora, ¿cómo me va a ayudar esta semana nuevamente a poder llegar hasta mi final del día viernes, del día sábado? ¿Y cómo voy a aplicar esto a mi vida? Entonces, tenemos que tener testimonios vivos, reales, cómo realmente esto está funcionando, cómo yo estoy haciendo mi sacrificio, cómo me está ayudando cada mañana, cada lectura, cada culto, cómo me está ayudando a mejorar. ¿Cómo es que yo estoy tomando decisiones en mi alimentación, en mi descanso? ¿Cómo le estoy yo dedicando tiempo a la predicación del Evangelio? Entonces, eso es lo que tenemos que ir resaltando día a día. Entonces, el Señor Dios para eso nos está dejando el libro de Salmos, para que nos quite el miedo, para quitarnos aquel miedo que estamos teniendo nosotros. Se viene la ley dominical, hay gente que está temerosa. Ay, se viene la ley dominical, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? Y se está llenando de tanta información que el miedo es lo primero que le está llevando. Y finalmente nos vamos a perder por miedo. ¿Cuándo debe ser? Dice aquí, alégrense porque su redención está cerca. Debemos nosotros que el día que de repente salga ese decreto, debemos pegar una carcajada al universo, no porque estemos locos, sino porque tenemos la esperanza que nuestra redención, que vuestra redención está muy cerca, que pronto acabará este dolor, esta angustia, este sufrimiento. Ya no habrá más correteos al colegio, ya no habrá más correteos al mercado, ya no habrá más correteos a los quehaceres, ya no nos vamos a cansar más. Que pronto va a terminar toda esta vida de dolor, de angustia, de sufrimiento. Tanta gente comienza a enfermarse, hay tanta gente que está empezando a morir, de dejar de seguir perdiendo a familiares, a seres queridos. Que pronto esto terminará, que la inseguridad, que el caos, que la delincuencia, que la extorsión pronto va a terminar. Entonces ahí donde debemos alegrarnos. Y debemos alabar a Dios, Señor, gracias, porque hoy sí sabemos de que mi redención está muy cerca. Pero como aún no estamos preparados, es que el miedo está tomando el control de vuestras mentes. Y los salmos tienen esa tónica. En los salmos vamos a encontrar esa tónica, esa receta médica, psicológica, para cómo poder quitar el miedo de vuestras mentes, de vuestra cabecita. Y dejar de ser más miedosos. Para ello tenemos un sinfín de capítulos, de textos, de versículos, donde se nos comienza a quitar el miedo. Pero tenemos que hacer que la palabra entre, y que entre y taponearlo ahí, que se quede ahí, que no se vaya a ir. Tenemos que dejar de ser cisternas rotas, como dice Jeremías. Que entre, que entre, que entre palabra y que no salga la palabra. Porque a muchos se nos está entrando y luego se nos está escapando. Está entrando por aquí, está saliendo por el otro lado.
Y muchas veces está saliendo más de lo que está entrando. Ahora, ¿cuál es nuestra misión ahora frente a todo esto? ¿Cuál es vuestra misión frente a todo esto? Honestamente, estamos muy desmotivados. Honestamente, estamos muy perezosos. Honestamente, estamos demasiadamente desganados. Honestamente, estamos medios, ¿y qué medios? Estamos completamente, totalmente soñolientos. Seamos honestos con nosotros mismos. Nos estamos demotivando siempre. Ay, aquí no se puede. Es muy tarde, está muy lejos, está muy de noche. Yo no tengo, yo no puedo. Nos estamos desmotivando. Ay, para levantarme todos los días a las 4 o 5 de la mañana. Nos estamos desmotivando, nos estamos volviendo perezosos. El enemigo está ganando ese terreno. Entonces, todos estos eventos tienen que ser una palabra viva, no pueden seguir siendo más palabra muerta. Cuando nosotros estamos desconociendo una verdad presente aquí y en el espíritu de profecía, estamos haciendo que la palabra siga siendo palabra muerta. Tenemos que darle vida a esa palabra. Llegó la hora de levantarnos, llegó la hora de comenzar a enfocarnos en la verdad, en la predicación del Evangelio. Ya vimos la semana que pasó, ya habíamos cerrado la semana que pasó de el secreto para poder predicar el Evangelio. ¿Qué hay que hacer para poder predicar el Evangelio? No es simplemente agarro un libro, La Fe de Jesús, agarro mi Biblia y voy a tocar una puerta. No es simplemente eso. Hay que hacer un sacrificio, hay que hacer... tenemos que hacer algo para poder predicar el Evangelio. Hay que hacer un sacrificio en nuestra vida. Ahí teníamos al Salmo 51, la respuesta la teníamos en Isaías capítulo 6 y 7. La estamos recordando. Tenemos que permitir que tiene que amanecer en nuestras vidas ya. No sigamos viviendo en medio de la oscuridad, de la noche. El mundo necesita vernos, el mundo necesita saber de que realmente somos luz para ellos. Que el mundo no nos siga viendo como una oscuridad, como una piedra de tropiezo. Eso es lo que necesitamos realmente nosotros. Vamos a entrar al proceso de la persecución en su primera instancia. ¿Y aquí qué va a haber? En Mateo capítulo 24 hay una pregunta singular. 24:3 dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el tiempo, en el fin del tiempo? Dinos, Señor. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es la misma, Señor, dinos, ¿qué señal habrá? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que tú vengas? En el versículo 14, Jesús le da la gran señal, la grande respuesta. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces, viene el fin. Pero ojo, que en el versículo 14 hay algo que está central. Y usted lo puede ver ahí, escrito de color azul. Y que no lo mencioné. Para testimonio a las naciones. Será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a las naciones. ¿Quiénes tienen que ser testimonio a las naciones? Jesús, los discípulos, usted y yo. Nosotros que somos los soldados que vamos a quedar para este tiempo del fin. Nosotros que somos los soldados de Jesucristo. Y cuando hayamos cumplido esta misión, entonces vendrá el fin. Si no nos queremos de que esto acabe la extorsión, acabe la maldad, acabe la muerte, acabe el cáncer, acabe el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, entonces tenemos que hoy comenzar a acelerar la predicación del Evangelio.
Pero para yo poder acelerar la predicación, primero tengo que pasar por el Salmo 51. Tengo que pasar por Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Tengo que pasar por el Salmo capítulo 5. Mírame, oh Dios, ten piedad de mí, purifícame, lávame, cambia mi corazón, cambia mi mente. Necesito ser ungido por tu Espíritu Santo. Entonces, ahora sí que yo estoy lleno del Espíritu Santo, ahora que ya estoy comprendiendo su verdad, ahora que estoy viviendo, teniendo la convivencia realmente con Cristo, entonces ahora sí yo voy a salir y voy a ser un testimonio para las naciones. Porque voy a presentar palabra viva, voy a presentar a un Cristo vivo, a un Cristo real, a un Cristo que sana, a un Cristo que salva. A ese Cristo que realmente hace milagros porque lo está haciendo ese milagro en mi vida, me está ayudando. Antes era peleón, renegón, gritón, mentiroso, fraudulento, era engañador, robaba el peso al cliente. Ahora ya no soy ese mismo, ahora soy diferente. ¿Por qué? Porque Cristo me cambió, porque su palabra me cambió. Porque hice caso al Salmo 51, hice caso al Salmo 5, le hice caso a Isaías y ahora soy diferente. Entonces dice la señora Joy, dice que el mundo va a ver en nosotros, que los ángeles, el universo va a ver en nosotros un espectáculo, pero que vamos a poder presentar a Cristo. Y luego viene Apocalipsis capítulo 14. Porque en Mateo 24 aparecen dos persecuciones. Antes del cierre de la puerta de la gracia. El tiempo de angustia previo antes del cierre de la puerta de la gracia. Entonces os entregarán a tribulación, dice Mateo 24, 8, 9 al 10. Y os matarán, y os seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Está sucediendo esto en vuestras vidas? ¿Está realmente usted siendo aborrecida, aborrecido por la causa del nombre del Señor Dios? ¿O todavía nos estamos contentando, nos están palmeando, ¿no? Qué bueno, qué bonito, hermano, qué bonita tu predicación, así predica, así me gusta. ¿Estamos realmente pasando por ese proceso de ser aborrecidos? Porque a la gente no le gusta la verdad, porque a la iglesia no le gusta la verdad les duele. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y a unos, dice, unos a otros se aborrecerán. ¿Cuándo sucederá toda esa persecución? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, desea a todas las gentes, en todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo. ¿Qué dice? Sus costumbres, sus prácticas, y cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón cuando todos los demás voces queden calladas en la quietud. Esperamos delante de él. El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Cuando todo el mundo esté en contra, tenemos que seguir defendiendo una verdad presente. Así dice la palabra de Dios. Así dice el Señor Dios. Miren, aquí la Biblia lo está mostrando. Así dice acá. Vayamos a lo que dice la palabra. Mostremos palabra viva, no palabra muerta, no lo que me gusta, no lo que le gusta ya, no lo que le gusta escuchar a la multitud, no lo que le gusta a los jóvenes. Tenemos que presentar una palabra viva. Acá está diciendo y tenemos que corregirnos, tenemos que cambiar. Entonces, cuando eso sucede en nuestras vidas, entonces dice, vendrá persecución. Muchos dirán, este hombre está loco, este hombre está fuera de contexto.